Hola, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a un programa más de La Linterna de Albaeno, séptimo programa. Vamos a ver si vemos, comprobamos como siempre sonido, que es importante, y vemos ahí, parece ser que está, ¿o no está? A ver. Bueno, vamos a ver un momentito, siempre me pasa lo mismo. Ahora, quiero ver el evento. Aquí está. Ver vídeo. Bueno, vamos a ver si funciona. Ok, perfecto. Vamos allá. Voy a dejar aquí la chuletilla y comenzamos. Buenas noches. Bienvenidos al séptimo programa de La Linterna de Albaeno. Hoy vamos a celebrar este séptimo programa y se lo vamos a dedicar exclusivamente, no exclusivamente, pero digamos que sí, este programa va a estar dedicado sobre todo a aquellas personas que creen que no creen en la bondad de los políticos, de los gobernantes, y tampoco en la bondad y la filantropía de los grandes poderosos, de los poderosos que manejan los hilos del mundo. Pues para todos esos que niegan esa bondad y esa filantropía, he decidido hacer este programa. Y he seleccionado una serie de acontecimientos a través de la historia de la humanidad para corroborar que los que dudan de esa bondad están totalmente equivocados. Bueno, pues séptimo programa, que es un logro llegar al séptimo programa con más de 12.000 visualizaciones en nuestra linterna de Albaeno. Y bueno, vamos a seguir siendo constantes y perseverantes. Hoy, la barbarie humana, dedicado a todos aquellos que ponen en duda la bondad de los gobernantes, de los políticos y de los grandes poderosos o de los poderosos que mueven los hilos, repito, del mundo. He confeccionado una lista de bondades y de actos y acciones filantrópicas por completo que han sido realizadas por estos bondadosos y generosos gobernantes, políticos y poderosos por el bien de la humanidad. Así que vamos a empezar con una que es el descubrimiento de América. Y voy a hacer, voy a tirar de Bartolomé de las Casas, que según su estimación, el número de indígenas muertos entre 1492 y 1542, en el periodo del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, que todos sabemos, pues ronda entre 12 millones y entre los 12 millones y los 50 millones. Es las cifras estimadas porque no se sabe a ciencia cierta cuántas personas murieron a partir de este descubrimiento de América. Y por supuesto no vamos a poner en duda la bondad ni de los gobernantes de aquella época, ni de los ejércitos de aquella época, ni de las intenciones de aquellos aventureros que descubrían territorios desconocidos. Así que, según este señor Bartolomé de las Casas, nos dice o nos hace un listado de indígenas que murieron en esa etapa, en la que muchos defienden que fue por temas epidemiológicos o epidemias, virus, enfermedades que los europeos portaban y llevaron allí, que ellos no tenían las defensas para protegerse de esta. Y otros, como Bartolomé de las Casas, pues dice que esto fue un genocidio orquestado. Por ejemplo, en la Española murieron entre 1.100.000 y 3 millones de indígenas. En Cuba, Jamaica, Puerto Rico y las Antillas Menores, 3 millones de indígenas. En Castilla de Oro, lo que se llamaba Castilla de Oro, 1 millón. En Nicaragua, 500.000 a 600.000. En México Central, 4 millones de indígenas.
En Naco y Honduras, 2 millones. En Pánuco, Michoacán y Jalisco, 15.000 a 20.000 indígenas. En Soconusco, 200.000. En el Golfo de Pari y la Costa de las Perlas, 1 millón. En Venezuela, 4 millones. En Perú, 4 millones. Sumando todo esto, podemos ver cómo la bondad y la generosidad de los gobernantes, de los políticos y de los poderosos está más clara que el agua. Bueno, bienvenidos. No tengo todavía... tengo tenemos 2 espectadores. Bienvenidos a vosotros y ya se irán incorporando más gente, más personas. Bueno, pues esto es una lista que Bartolomé de las Casas redactó diciendo que el genocidio perpetrado en América del Sur y también América del Norte, pues se considera que entre unas 12 millones de indígenas, personas y unos 50, más o menos en ese margen está. Las causas, unos las señalan, como he dicho, a virus, epidemias y enfermedades que los europeos llevaron, y otros pues simplemente defienden que fue un exterminio sistemático, como por ejemplo el ministro de Defensa de Bélgica. Bueno, este ministro de Defensa de Bélgica, estoy hablando de 2004, cuando sostuvo que en América del Norte se cometió el mayor genocidio de la historia mundial. Este señor, ministro de Defensa belga, se llama André Flauwaut, y él dice, bueno, o mantiene o sostiene que en América del Norte se cometió el mayor genocidio de la historia mundial, afirmando que la debacle demográfica se debió al asesinato y el exterminio, minimizando el papel de las epidemias. Este señor minimiza el papel de la epidemia y pues defiende y sostiene que fue debido a asesinatos y al exterminio programado para tal fin. Y esto lo afirmó este señor el 8 de abril de 2004 en un informe del gobierno titulado Genocidios. La crónica periodística transcribe así sus afirmaciones. En América del Norte se cometió el mayor genocidio de la historia mundial. Solo en América del Norte fueron asesinados 15 millones de indígenas desde que Cristóbal Colón puso pie en este continente en 1492. Ha salido una rima. Y sugirió que el exterminio continúa hasta hoy. Otros 14 millones fueron masacrados en América del Sur, aunque la cantidad de víctimas no se puede saber con certeza. Sí existen pruebas irrefutables de una campaña deliberada de exterminación, despojo y aculturación de los pueblos nativos, opuestas a distintas teorías negacionistas. Ya estamos con los negacionistas. Tales teorías sostienen que las enfermedades que mataron a gran parte o la mayoría de los indígenas fueron un subproducto desafortunado del contacto entre culturas. Pues bueno, aquí tenemos una prueba de la bondad y generosidad y filantropía de los gobernantes y de los políticos en aquella época, gobernantes, reyes, reyezuelos y aristocracia varia. Y bueno, pues en esta época pues lo mismo pero con nombres diferentes. Les cambiamos los nombres y es el mismo perro con diferente collar. Bueno, pues esto lo dice, ¿no? Y la Cumbre Continental de Pueblos y Organizaciones Indígenas sostiene que han sido objeto de un proceso de genocidio, que los pueblos indígenas hemos sido víctimas por 513 años de un proceso de genocidio, colonización y discriminación producto de ideologías y políticas imperiales, mientras que han violado nuestros derechos fundamentales. Cualquier diálogo entre pueblos indígenas, el Estado y la sociedad debe tomar en cuenta la naturaleza colectiva e histórica de estos derechos. Todavía
se pisotean y se masacran indígenas en el Cono Sur. Y bueno, el periodista y escritor, el gran escritor Eduardo Galeano, en su libro Las venas abiertas de América Latina, utilizó la palabra otricidio como equivalente a genocidio, afirmando que los indígenas americanos fueron objeto de genocidio en nombre de la religión, lo que es equiparado con el genocidio que sufren actualmente debido al progreso. Al principio, el saqueo y el otricidio fueron ejecutados en nombre del Dios de los cielos. Esto dice Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina. Ahora se cumplen en nombre del Dios del progreso. Sin embargo, en esa identidad prohibida y despreciada fulguran todavía algunas claves de otra América posible. América ciega de racismo, no las ve. Eso dice señor Galeano, que bueno, pues que era una persona, un escritor muy involucrado en, bueno, pues en luchar contra la injusticia y denunciar la injusticia. Bueno, pues aquí el primer tema, por encima voy a pasar los temas porque son muchos y me he dejado en el tintero tropecientos, pero para que veáis y no dudéis de la bondad, la filantropía y la generosidad de los gobernantes políticos y poderosos de este mundo. Y diréis, bueno, ¿y esto a qué viene? Bueno, diréis también, oye, que también se han hecho cosas buenas. Por supuesto, pero mientras las cosas buenas oculten las cosas malas y los exterminios de millones y millones de seres a través de la historia de la humanidad, no podremos comprender en qué momento nos hallamos, pero esto lo vamos a dejar para luego. Vamos a seguir con el siguiente hecho histórico que también nos dice que no podemos dudar de la bondad en este caso, del rey Leopoldo II de Bélgica, que hizo un genocidio en el Congo belga, y está documentado. Y las atrocidades que este rey cometió en esa época que va de 1885 a 1908, que hoy el Estado Libre del Congo, hoy República Democrática del Congo, que en ese momento era colonia de Bélgica y a mando de Leopoldo II de Bélgica. Estas atrocidades a veces eran referidas colectivamente por los contemporáneos europeos como los horrores del Congo. Pura bondad, pura filantropía y pura generosidad, para que no lo dudéis. Y se supone que este señor, el rey Leopoldo, pues masacró a una cantidad, Leopoldo II de Bélgica exterminó entre 10 y 15 millones de personas. Y estaban particularmente todos estos crímenes asociados con las políticas laborales utilizadas para recolectar caucho natural para la exportación, junto con las enfermedades epidémicas, el hambre y una tasa de natalidad en descenso causada por estas interrupciones. Las atrocidades contribuyeron a una fuerte disminución de la población congoleña. No me extraña. La magnitud de la caída de la población durante el periodo se disputa. Se cree que está entre 10 y 15 millones de personas. Mark Twain escribió también un libro de ensayos, de artículos, bueno, está publicado un libro de artículos de Mark Twain en el que también hace referencia a este miserable hecho histórico perpetrado por este rey Leopoldo II de Bélgica. Y Mark Twain nos cuenta que el señor el rey,
apilaba las calaveras de los congoleños a los que asesinaba y las apilaba para, como lo que se hacía antiguamente, para escarmiento del resto de la población. Bueno, amputaciones, violaciones, todo tipo de aberraciones que cometió el señor Leopoldo II de Bélgica con el beneplácito y la complicidad de todo el séquito y toda la aristocracia belga de aquella época, hasta que hasta que Bélgica reconoció estos crímenes y pidió perdón por ellos y de alguna manera restableció algo que había hecho uno de sus antepasados, terrible. Y esto fue el Congo belga y los crímenes de su rey. Vamos a seguir con los horrores, con la lista de horrores, para que no dudemos de la bondad, y voy a repetir muchas veces estas tres palabras: bondad, generosidad y filantropía de los gobernantes políticos y poderosos que gobiernan este mundo desde antaño. Vamos a seguir, porque ya he dicho que la lista es muy larga, pero bueno, vamos a ir a los puntos más concretos. La siguiente es la Primera Guerra Mundial. Otro ejemplo de generosidad y bondad y filantropía de los gobernantes, que entre 1914 y 1918 costó la vida entre 10 a 60 millones de personas, entre civiles y militares. Los rusos tuvieron además, en esa época, entre 4 y 6 millones de heridos. Los ingleses 3 millones de heridos y mutilados. Los franceses 5 millones y medio de heridos y mutilados. Alemania sufrió 6 millones de heridos. Los italianos 1.600.000 y los serbios 1.700.000. Las minorías también sufrieron fuertes pérdidas, como por ejemplo 1.128.000 los polacos. Eso fue la Primera Guerra Mundial. Otro hecho histórico que nos hace considerar que dudar de la bondad, de la filantropía y de la generosidad de nuestros gobernantes es cuando menos conspiranoico y negacionista, y además es totalmente descabellado y propio de locos o de esquizoides neuróticos que creen que ellos no son bondadosos, ni generosos, ni filántropos, y que ellos no velan por el bien de la humanidad, de los seres humanos. Por ejemplo, la Guerra Civil Rusa, que fue entre 1917 y 1922, se cobró la vida de entre 10 y 15 millones de personas. Fue un conflicto armado múltiple que tuvo lugar, como ya he dicho, entre 1917 y 1923, en el territorio del disuelto Imperio Ruso, entre el nuevo gobierno bolchevique y el ejército y su ejército rojo, en el poder desde la Revolución de Octubre de 1917. Y del otro lado, los militares del ejército zarista, agrupados en el movimiento denominado Movimiento Blanco, compuesto por conservadores y liberales favorables a la monarquía y relacionados estrechamente a la Iglesia Ortodoxa rusa, así como los socialistas democráticos, los socialistas revolucionarios y los mencheviques, contrarios a la revolución bolchevique. Así que, en 2 décadas, desde 1914 hasta 1922, pues fueron asesinadas unos 70 millones de personas aproximadamente. Cifra arriba, cifra abajo. Eso es evidente que es un fruto de la bondad, generosidad y filantropía de los gobernantes y de los que manejan los hilos del mundo. Sí, totalmente, no podemos dudar de su buena voluntad y de sus buenas intenciones a la hora de cuidarnos tan bien como lo hacen. Vamos a seguir
y vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial. Otra guerra que fue posteriormente, después de la Guerra Civil Rusa, 1922, la Guerra Mundial empieza en 1939, bueno, se inicia en 1937, pero el conflicto grande es desde 39 al 45. Y incluimos, en 1937 comienza, si incluimos la Guerra Chino-Japonesa, que esa se cobró la vida de unos 70 a 83 millones de personas. Y el país más afectado en ese periodo fue la URSS con unos 34 millones de personas asesinadas o muertas en la guerra. Y le sigue China, por supuesto, que ya lo hemos dicho antes, con de 13 a 20 millones. Solamente en este periodo murieron entre 70 y 83 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Seguimos pensando que los gobernantes, los poderosos y los políticos no tienen buenas intenciones. No, claro que no. No podemos dudar de su bondad, ni de su generosidad, ni de su filantropía. Para nada. La historia nos dice totalmente que todas estas acciones pues fueron hechas por el bien de la humanidad. Bien, sigamos. Hoy esto va calentito, pero luego ya en la segunda parte ya nos vamos relajando y vamos viendo dónde estamos y a dónde vamos, ¿vale? Bien, hemos pasado ya la Segunda Guerra Mundial y previamente a la Segunda Guerra Mundial, lo tenía que haber puesto antes en la lista, pero bueno, no importa. Los hechos son los hechos. Y aunque cambie aquí la forma de contarlos, pues es lo mismo porque sucedieron. Nos vamos a ir a 1918. Y la gran pandemia de gripe que asoló Europa, bueno, el mundo, pero fue la más golpeada, fue Europa, porque murieron más de 40 millones de personas que se sepa, ¿no? Que por este tipo de gripe, que se llamó la gripe española, o trancazo, que fue una epidemia causada, una pandemia causada por un brote del virus de la gripe tipo A, subtipo H1N1, a diferencia de otras epidemias de gripe que afectan principalmente a niños y ancianos. Sus víctimas fueron también jóvenes y adultos con buena salud, y también animales, entre ellos perros, gatos. Se considera una de las pandemias más devastadoras de la historia humana, ya que en solo un año, acabó con la vida de entre 20 y 40 millones de personas, se estima. Esta cifra de muertos, que incluía una alta mortalidad infantil, se considera uno de los ejemplos de crisis de mortalidad. Bien, pero vamos a ver de dónde viene esta gripe que se dio en llamar gripe española. Pues la enfermedad fue notificada por primera vez el 4 de marzo de 1918 en Fort Riley, Kansas, Estados Unidos. Aunque ya en el otoño de 1917 se había producido una primera oleada en al menos 14 campamentos militares. Tradicionalmente se ha localizado al paciente cero en Estados Unidos, concretamente en el condado de Haskell, en abril de 1918. Y en algún momento del verano de ese mismo año, este virus sufrió una mutación o grupo de mutaciones que lo transformó en un agente infeccioso letal. El primer caso confirmado de la mutación se dio el 22 de agosto de 1918 en Brest, el puerto francés, atentos, el puerto francés por el que entraban la mitad de las tropas estadounidenses aliadas en la Primera Guerra Mundial. Así que los militares soldaditos estadounidenses llegaron a Europa por este puerto y ya traían el virus, y Anchas Castilla
¿Y por qué se llama gripe española? Porque la pandemia ocupó una mayor atención de la prensa española, o la prensa de España, porque en el resto de Europa, más que en el resto de Europa, porque en España no estaba involucrada en la guerra mundial y por tanto no se censuró la información sobre la enfermedad. O sea, que tenemos de nuevo la bondad, generosidad y filantropía de los gobernantes y de los poderes que, en este caso, en el resto de Europa, que estaba involucrada en la Primera Guerra Mundial, se censuró la información y, sin embargo, como España se quedó fuera, no solo de la Primera, se quedó fuera también de la Segunda, también, pues, con sus cositas, ¿no? Entonces, por eso España, por los medios de comunicación de España de aquella época, pues contaron y la sacaron a la luz. Esa es otra parte de esta historia macabra que no es ficción, ni son películas de ciencia ficción, ni son películas de terror, ni nada de eso. Son hechos históricos que están contrastados, que todos podemos ver y que todos probablemente hayamos estudiado en la asignatura de historia de la humanidad, de las sociedades y todo eso. Así que tenemos, pues, y lo vuelvo a decir, me he dejado muchas cosas, me he dejado muchos acontecimientos que, bueno, pues que también se podrían relatar y se podían contar y se podía descubrir o decir las atrocidades que unos seres humanos han cometido en contra de otros. Es así, funciona de esta manera. Y el programa, como he dicho antes, el 7º programa de La Linterna, está dedicado para todas aquellas personas que ponen en duda la bondad, generosidad y filantropía de los gobernantes políticos y poderosos del mundo. Simplemente así. Sigamos. Y esta sí que es grande. ¿Por qué es grande? Bueno, también es grande. Digamos que volvemos a los asuntos bélicos y tenemos uno de los ejemplos más atroces y más destructivos, uno de los hechos, de los actos más aberrantes que se han cometido en la historia de la humanidad, aparte de todos esos que ya hemos citado. Este es más que nada por el modo en el que se mata, se asesina a miles, a cientos de miles de personas, voy a decir la cantidad exacta, pero usando un método que es totalmente terrible. Estoy hablando de Hiroshima y Nagasaki y la bomba nuclear. Aquella bomba que fue bautizada con el nombre de Little Boy, aquel avión que lo portaba llamado Enola Gay, y aquel devastador efecto que la bomba produjo en apenas 9 segundos. Increíble que el ser humano pueda llegar hasta esos límites. ¿Para qué no sigáis poniendo en duda la bondad, generosidad y filantropía de los gobernantes políticos y poderosos de este mundo? Que en la mayoría de los casos deberían de estar todos en la cárcel, como mínimo. Entonces, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, pues, como he dicho, pues fueron caídas de bombas atómicas en Japón. Primero fue Hiroshima y luego fue Nagasaki. El presidente, que en aquella época gobernaba Estados Unidos, se llamaba Harry S. Truman, y fue él el que dio la orden. No condenaron a ese señor para nada. No fue a la cárcel por genocidio ni nada, ni mucho menos. Bueno, pues Truman dio la orden para enviar esas bombas a Japón para intentar que Japón se rindiera en la guerra estadounidense de Japón y Estados Unidos. Entonces,
Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945 respectivamente, lo que contribuyó, como hemos dicho, junto a la guerra soviético-japonesa, a la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial acabó en 1945 con la detonación de 2 bombas nucleares. Después de 6 meses de intenso bombardeo de otras 67 ciudades, el arma nuclear Little Boy, como he dicho antes, fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. Entre 105.000 y 120.000 personas murieron y unas 130.000 resultaron heridas. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia. Menos mal, vamos a tocar madera. Se estima que a finales de 1945 las bombas habían matado a 166.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, totalizando unas 246.000 muertes, aunque solo la mitad falleció los días de los bombardeos. Entre las víctimas, del 15 al 20% murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. Desde entonces, algunas otras personas han fallecido de leucemia, 231 casos observados, y distintos cánceres, 300 y pico mil, atribuido a la exposición y a la radiación liberada por las bombas. En ambas ciudades, la gran mayoría de las muertes fueron de civiles. Seguimos poniendo en duda la bondad, generosidad y filantropía de los gobernantes, de los políticos, de los poderosos que gobiernan el mundo. Bueno, pues yo quiero dedicarle un poema, porque pronto será el aniversario de esta atrocidad realizada por el ser humano. Lanzar una bomba atómica sobre una ciudad donde miles de civiles se levantaban para empezar su día, como todos lo hacemos o lo intentamos hacer cada día. Yo escribí hace tiempo un poema que se llama Little Boy y quiero ponerle, bueno, pues quiero dedicarlo para que sigamos manteniendo la certeza de que los gobernantes, los políticos y los poderosos del mundo actúan por el bien de la humanidad. No lo dudéis nunca. La historia nos dice totalmente que sus hechos, como dicen, por tus actos te conocerán. Little Boy. Hey Paul, la última vez que te vi no tenías nada y ahora tienes hasta radio y todo. ¿Qué fue de tu novia, Paul? ¿Enola Gay? La dejé preñada. Una mañana se fue para encender los infiernos. Sobrevoló miles de kilómetros y fue a parir al bastardo Little Boy sobre las cabezas de miles de inocentes. Que a las 8:15 comenzaban su cotidiano día, sin intuir lo que mi novia les tenía preparados. 9 segundos. Nadie fue a la horca por ello, Paul. Por Little Boy me condenaron, me condecoraron, me regalaron esta radio, unas medallas, un Lincoln y me nombraron patriota del año. Carajo, Paul, qué maravilla, ¿no? Si tú lo dices. 280.000 ojos llenos de espanto me persiguen desde entonces, clamando justicia. 9 segundos, 140.000 personas muertas. Little Boy, que en español significa niño, niño pequeño, fue el nombre con que se bautizó a la bomba atómica lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Little Boy fue lanzada desde el bombardero estadounidense B-29 llamado Enola Gay
pilotado por el teniente coronel Paul Tibbets. Desde unos 9.450 metros de altura fue lanzado el pequeño bastardo. El aparato, la bomba, explotó a las 8:15:45 segundos de la mañana aproximadamente, cuando alcanzó una altitud de 600 metros, matando aproximadamente en 9 segundos a 140.000 personas. Como he dicho antes, este programa estaba dedicado a las personas que ponen en duda la bondad, la generosidad y la filantropía de los gobernantes políticos y poderosos que manejan los hilos del mundo. Es una lista que yo he seleccionado, pero echando un vistazo a la historia de los conflictos bélicos, pues actualmente siguen en marcha los de África del Sur, en el centro África del Sur, en Oriente Medio, Siria, que ha sido arrasada, todo por la bondad, generosidad y filantropía de los políticos gobernantes y poderosos del mundo. Todo por eso. Y ahora nos asolan con una pandemia con la que pretenden acabar con todas nuestras libertades y con todos nuestros derechos. De hecho, ya lo están practicando con el tema de la tarjeta o la cartilla verde de la vacunación, que ya te la van a pedir, aunque sea ilegal e inconstitucional, te la van a pedir y te la están pidiendo para viajar, para ir a restaurantes, para ir a eventos y para ir a donde sea. Eso es un hecho discriminatorio que se está realizando y que se está poniendo en práctica actualmente. También porque los generosos, bondadosos y filántropos gobernantes políticos y poderosos están velando por el bien de nosotros, por nuestra salud y porque la humanidad esté en un equilibrio perfecto y viva en un paraíso. Sigamos y no pongamos más en duda esto es una aberración, poner en duda que los gobernantes pueden hacer algo terrible. Hoy he visto un vídeo que ha compartido un amigo y el chico decía pues eso, ¿no? Que no nos podíamos preocupar pues estando todo tal como está de bien organizado y que, bueno, que en la salvación la vacuna nos va a salvar a todos. Aunque por el camino se vaya quedando gente atascada. Bueno, vamos a ver, porque este programa ha sido un poco rápido, ¿no? Sí, queda media hora. Pero como queda media hora y el tema da para mucho, creo que este programa, séptimo programa, lo vamos a bueno, pues hacer más cortito, porque para no repetirme y, por supuesto, no pongáis en duda, nunca pongáis en duda la bondad, la generosidad y la filantropía de los gobernantes políticos y poderosos que manejan el mundo. No lo pongáis en duda. Y poneros la vacuna, inyectaros esa cosa, que no sabemos cuáles serán sus efectos, pero no importa. Ya podréis viajar y hay algo que me gustaría deciros a todos, con todos mis respetos, para todos. Quiero decir que yo respeto que tú hayas elegido libremente inyectarte ese experimento. Yo te respeto. Pero sí te voy a pedir una cosa, que tú me respetes a mí, porque yo he decidido libremente no inyectarme ese experimento. Sí, tenemos que ser solidarios, y vosotros o algunos, escucho por ahí cosas como que yo me he puesto esto por solidaridad.
no seáis tan solidarios porque estáis discriminando a muchas personas que hemos decidido libremente, porque tenemos el derecho a elegir libremente, no hacerlo. Entonces, esa es la cuestión. Bueno, el poema que os he leído antes, la idea era leerlo con un tema de fondo. Y lo voy a hacer para que quede más bonito. Vamos a buscarlo. Y lo ponemos, ¿vale? Vamos a poner este tema tan bonito que me gusta, para que me ponga un poquito de música. Vamos a empezar desde atrás. Y ahora sí, vamos allá. Hey Paul, la última vez que te vi no tenías nada y ahora tienes hasta radio y todo. ¿Qué fue de tu novia, Paul? Enola Gay la dejé preñada. Una mañana se fue para encender los infiernos. Sobrevoló miles de kilómetros y fue a parir al bastardo Little Boy sobre las cabezas de miles de inocentes, que a las 8:15 horas de la mañana comenzaban su cotidiano día, sin intuir lo que mi novia les tenía preparado. 9 segundos. ¿Nadie fue a la horca por ello, Paul? Por Little Boy me condecoraron, me regalaron esta radio, unas medallas, un Lincoln y me nombraron Patriota del Año. Carajo, Paul, qué maravilla, ¿no? Si tú lo dices. 280.000 ojos llenos de espanto me persiguen desde entonces, clamando justicia. 9 segundos, 9 segundos, 9 segundos. 140.000 personas muertas. 140.000 personas muertas. Y, por supuesto, no pongáis en duda la bondad, la generosidad y la filantropía de los gobernantes políticos y poderosos que manejan los hilos de este mundo y que no dudarán, aquí la historia lo dice, no dudarán, no les temblará ni una pestaña, no dudarán en masacrarnos, en acabar con nosotros, porque lo que estamos viendo no es otra cosa que el inicio de un genocidio orquestado. Pues os dejo con Pink Floyd. Hoy nuestro programa más cortito, pero creo que ha sido intenso. Gracias. Nos vemos próxima semana con el 8º programa. Y lo dicho, no pongáis en duda la bondad, ni la filantropía, ni la generosidad de los políticos, de los gobernantes y de los poderosos. Me repito hasta la saciedad. 9 segundos, 9 segundos. Little Boy mató en 9 segundos a 140.000 inocentes. Gracias y hasta siempre. Dadme like, compartir, darle difusión. Llevamos por 12.000 y pico de visualizaciones, interacciones más de 3.000. Por favor, comparte y que todo el mundo se entere de que no debemos poner en duda la bondad, la generosidad y la filantropía de nuestros gobernantes políticos y poderosos del mundo. Nunca. Chao. ¿Qué pasa?